Es Esteban Jove Pérez de la Universidad de La Laguna con su tesis titulada Advanced Anomaly Detection Algorithms Based on Virtual Sensors and One-Class Techniques. Esteban, cuando quieras. Repito, por favor, si 45 minutos para la presentación y luego 15 minutos para el tribunal. Gracias. Muy bien, pues voy allá, empiezo a compartir. Confirmadme, por favor, que lo veis y comienzo. Correcto, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Basil, entonces, por la introducción. También agradecer a Aidon, antes de nada, evidentemente también al tribunal por haber considerado eso, mi candidatura para llegar a este punto, ¿no? Y bueno, si os parece voy a proceder entonces con la presentación. Os comento que he utilizado como base la presentación de la tesis. Voy a pasar un poquito por encima en algunas partes un poquito más detalladas para evitar retrasarme. Así que sin más, pues voy a ello. Esta sería un poco la estructura de la presentación. Comenzaré con una breve introducción de por qué nos hemos centrado en el tema de la detección de anomalías, por qué pensamos que es algo vital, que tiene mucho futuro. Y después, dado que mi tesis se acoge a la modalidad de compendio de publicaciones, procederé a explicar los 3 artículos, las 3 contribuciones que he empleado para llevar a cabo la defensa de la tesis. Y finalmente, bueno, pues hablaré de las conclusiones, los trabajos futuros y digamos que a través de los indicadores obtenidos durante la etapa predoctoral, pues sacar una foto un poco de todo el trabajo que hay detrás de esta tesis, que no es únicamente estas 3 contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada voy a empezar un poco con una introducción súper general, muy genérica de por qué nos hemos centrado en el problema de la detección de anomalías. Y es que a nadie se le escapa que, bueno, lo cierto es que a lo largo de los últimos años ha habido un avance significativo de la tecnología en general, en múltiples disciplinas, como pueden ser pues medicina, telecomunicaciones y evidentemente la industria, ¿no? Todos estamos familiarizados con conceptos como Industria 4.0, IoT y evidentemente el uso de la inteligencia artificial. Todo esto, claro, lo cierto es que vino de la mano de una globalización económica desde finales del siglo pasado, dando lugar a un panorama donde digamos que las empresas compiten en un mercado más global, en el cual las exigencias en materia de competitividad son más que considerables, ¿no? Claro, esto pone en valor la importancia de la optimización de los sistemas. Es decir, todo aquel sistema y todas aquellas tareas que tienen lugar especialmente en la industria, pues son susceptibles de ser optimizadas justamente buscando pues esos beneficios, ese aumento de la competitividad. Además, no descuidamos, especialmente en los últimos años, pues la importancia del impacto medioambiental que puedan tener las tareas o las actividades industriales en términos de efecto invernadero, etcétera, y ya no solo desde un punto de vista, digamos, para reducir el impacto ambiental, sino también para reducir los costes. Pues lo cierto es que reducir la factura energética a final de mes pues también es algo que a todos nos interesa, ¿no? Y además, especialmente, pues digamos, en los países más desarrollados, el aumento de los estándares de calidad de los productos y también de la seguridad de los procesos que tienen lugar en las empresas, en las industrias, pues hacen de todo esto, junto con el resto de razones que esgrimía más arriba, del problema de la detección de anomalías como un punto fundamental del cual nosotros entendemos que es algo que tenemos que atender, ¿no? Entonces necesitamos, o digamos, con la motivación por la cual nosotros nos hemos centrado en el problema de la detección de anomalías. Claro, sin embargo, evidentemente, para empezar necesitamos hacer una pequeña definición de qué es una anomalía. Y bueno, por definición, una anomalía o las anomalías son patrones de datos que no conforman o que no tienen el comportamiento esperado, ¿no? Tenemos ahí en la pantalla pues un ejemplo de una aplicación en 2 dimensiones que para un valor determinado en el eje X se corresponde con un valor en el eje Y, y todos aquellos patrones que, digamos, se exceden de un comportamiento normal, todo aquello que ya vista nos parece que se va de lo que es normal, pues entonces
es clasificado como anomalía. Claro, lo cierto es que, aunque esta definición que acabo de hacer es relativamente sencilla y gráficamente se podía ver de manera directa en esa diapositiva, lo cierto es que tenemos que hacer frente a una serie de problemas, una serie de dificultades a la hora de llevar a cabo la detección de anomalías en cualquier sistema. Ya nos estamos centrando en sistemas quizás industriales, pero en cualquier sistema en general desde un punto de vista más multidisciplinar, ¿no? Claro, el primero de los problemas que tenemos que afrontar cuando hablamos de la detección de anomalías es la ausencia de conocimiento previo sobre la naturaleza de las anomalías. Si nos ponemos en cualquier planta industrial o en cualquier sistema, lo cierto es que la casuística y la aparición de una anomalía puede venir de infinitas fuentes. Es muy difícil tener conocimiento de todas las posibles situaciones anómalas que puedan tener lugar en un entorno industrial o en un sistema cualquiera, ¿no? Incluso aunque lo quisiésemos así, incluso aunque así quisiésemos producir de alguna manera o generar conocimiento acerca de situaciones anómalas, lo cierto es que en muchos casos no es posible, no es viable llevar a un sistema a un funcionamiento anómalo, porque eso puede llevar a cabo pues la destrucción de la propia planta o incluso, bueno, poner en peligro, en riesgo a los propios operarios, ¿no? Entonces, incluso aun queriendo tener conocimiento, en muchas ocasiones no es posible llegar a tener ese conocimiento sobre situaciones anómalas. Aún poniéndonos además en el caso de que fuésemos capaces de, digamos, clasificar correcto funcionamiento y funcionamientos erróneos o anómalos, que la detección de ruido también podría, digamos, de alguna manera distorsionar el concepto de qué es una anomalía y qué no es anomalía, ¿no? Y si todavía somos capaces de salvar estos tres problemas que comentaba anteriormente, cierto es que establecer un límite entre qué es correcto, cuál es un funcionamiento correcto y cuál es un funcionamiento erróneo o anómalo, lo cierto es que nos viene a la idea pues un engranaje de la palanca de cambios de un coche que evidentemente del primer día al día 100 de funcionamiento seguramente no tenga exactamente el mismo comportamiento sin que ello implique que tenga un comportamiento anómalo. Entonces, tal límite que de ser laxo permitiría no detectar anomalías y de ser muy estricto etiquetaría anomalías aquellos datos que no debieran serlo, pues digamos que también es una situación bastante compleja, ¿no? A ver si continuamos. A ver, perdón. Ahora. Entonces, bueno, una vez ya tenemos claro, digamos, el concepto de qué es anomalía, cuáles son los problemas que debe hacer frente, en este caso nos hemos centrado en esta tesis en dos enfoques para llevar a cabo la detección de anomalías. El primer enfoque es el enfoque del sensor virtual, en el cual pretendemos implementar modelos híbridos e inteligentes que sean capaces de predecir el valor de un determinado sensor en base a información que tiene del sistema y dependiendo de la desviación que exista entre el valor estimado por el modelo inteligente y el valor real medido por el, entonces en este caso pues podría establecer un criterio para determinar si existe o no un funcionamiento anómalo. El segundo de los enfoques sería un enfoque de tipo one class. Digamos que en este caso, este tipo de clasificadores lo que pretenden es únicamente, a partir de información del sistema, decir sí o no este dato o el sistema se encuentra en una circunstancia, en una situación fuera de lo normal. Para este caso hay tres distintos tipos de enfoques. El primero de los enfoques es el empleo de método de estimación de densidad y es muy sencillo, simplemente aplicar densidad sobre el conjunto de datos de entrenamiento, que en este caso se corresponderían únicamente con datos correspondientes al correcto funcionamiento del sistema, es decir,
la pertenencia a esa única clase, esa clase correspondiente al correcto funcionamiento del sistema, y aplicar esas funciones de densidad sobre el conjunto de datos. De tal manera que cuando venga un dato de test, el valor la clase correspondiente al correcto funcionamiento. Otro de los métodos que se pueden emplear empleando el enfoque One Classes y consiste en los métodos de reconstrucción. Estos métodos de reconstrucción implica el uso de modelos o técnicas que traten de obtener a la salida la entrada reconstruida, de tal manera que cuando un modelo esté entrenado con datos pertenecientes al correcto funcionamiento del sistema, una vez venga un dato de test que se supone es anómalo, el error de reconstrucción es mayor, dado que el modelo no es capaz de reconstruir a su salida, su entrada, digamos, con precisión, ¿no? Y finalmente, pues, para tratar de modelar el correcto funcionamiento del sistema en base a ese conjunto de datos de la clase objetivo, se puede emplear también el enfoque basado en de límites geométricos. Podemos ver en la imagen cómo pues, los puntos en gris que vemos en pantalla representarían el correcto funcionamiento del sistema, los datos de entrenamiento, mientras que los datos de test, uno verde y otro rojo, uno es anómalo, el otro no, y se determinaría básicamente por la pertenencia o no al límite geométrico establecido por el método que correspondiese, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de esta base, pues la motivación real de la tesis en las que estoy presentando, pues serían las siguientes. Primero, tratar de estudiar la aplicabilidad de ambos enfoques sobre sistemas industriales y reales, ¿vale? Después, llevar a cabo un análisis detallado de cada uno de ellos. Lo cierto es que hasta el momento, pues, existían trabajos de uno o de otro enfoque, pero lo cierto es que nosotros hemos querido establecer un poco un análisis comparativo desde un punto de vista crítico de cuál de los dos métodos o enfoques se pueden ajustar mejor o peor a según qué situaciones, ¿no? Como comentaba anteriormente también, contribuir a la aplicación efectiva de la inteligencia artificial en la industria, lo cual, pues, como comentaba, pues es algo que tiene un montón de potencial, que tiene muchísima vigencia, pero contribuir todavía más a su aplicación. Y, por último, también como motivación, dentro de algunas de las técnicas que comentaremos más adelante, hemos detectado que están vigentes, hemos detectado ciertas debilidades que, además, proponemos mejorar. Por tanto, nos proponemos como objetivos el diseño y la implementación de sensores virtuales, clasificadores de tipo One Class también, diseñarlos e implementarlos. Hemos validado y, bueno, nos hemos propuesto como objetivos validar los algoritmos a través de los journals publicados en el JCR y después llevar a cabo un análisis detallado de cada uno de los enfoques, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, el recorrido y la metodología a lo largo de la tesis? Pues realizar una revisión bibliográfica detallada del estado del arte de las distintas técnicas y enfoques, analizar y seleccionar aquellas que nosotros hemos considerado más apropiadas, implementar los algoritmos correspondientes a esas técnicas, desarrollar un procedimiento para validarlas con distintos conjuntos de datos, comprobar su correcto funcionamiento en conjunto de datos o en escenarios multidisciplinares y realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos. Entonces paso sin más a explicar, después de esta breve introducción, el primero de los artículos, que lleva como título Virtual Sensor for Fault Detection, Isolation and Data Recovery for Bicomponent Mixing Machine Monitoring, publicado en Informática, correspondiente al primer cuartil. En este caso, pues trataremos de implementar un sensor virtual sobre una máquina de mezclado de bicomponentes, a la cual aplicaremos el enfoque, evidentemente, de sensor virtual. Detallaré los experimentos y resultados para llegar finalmente a las conclusiones finales. Esta sería la planta con la que hemos trabajado, tanto el esquema como la fotografía real. Es una planta empleada en la fabricación de palas de aerogenerador y que básicamente el proceso consiste en mezclar dos fluidos, una resina epoxi y un fluido catalizador,
los cuales avanzan a través de sendas líneas, accionados o impulsados por dos bombas centrífugas, que al llegar a una válvula de mezclado se mezclan ambos productos, obteniendo el producto final, que tiene evidentemente unas características dinámicas y químicas y mecánicas pues óptimas para su funcionamiento o para su empleo en las palas de aerogenerador, y que es evidentemente muy distinto a las características iniciales de los fluidos, ¿no? Además, pues se monitorizan a lo largo de todo el proceso velocidades, presiones y caudales. Estas serían entonces las variables monitorizadas a lo largo del proceso. Tenemos las proporciones de mezclado, las dos velocidades de las bombas, los caudales y las 4 presiones medidas a lo largo del circuito. Finalmente, trabajando en este caso con un dataset de 8.549 muestras. Además, es importante destacar que este sistema presenta una dificultad añadida. Es un sistema industrial, como se podía ver anteriormente, con todo lo que eso conlleva en términos de ruido, de distorsión, etcétera. Pero es que además presenta el inconveniente de que estamos trabajando con fluidos no newtonianos. La resina y epoxi y el catalizador son no newtonianos, lo que implica que sus propiedades mecánicas en realidad se van a ver afectadas en gran medida por los esfuerzos a los que se vean sometidos, lo cual pues le otorga al sistema un grado de complejidad, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de cómo estarían distribuidos o cómo se irían monitorizando 4 de las variables a lo largo de la fabricación de una pala en concreto. Se puede ver cómo va evolucionando, evidentemente, pues por ejemplo, la presión y el caudal, ¿no? Y pongo esta figura justamente para explicar en las siguientes diapositivas cuál es el enfoque que le vamos a dar. Bien, el primer enfoque, el del sensor virtual, que en nuestro caso, en esta contribución, lo que pretendemos es obtener un sensor virtual que sea capaz de predecir el caudal que circula por una de las líneas, el caudal de la línea 1. Bueno, pues ese sensor virtual tiene la topología que vemos en pantalla. Tenemos, digamos, 2 bloques. Un primer bloque, que es un modelo híbrido inteligente, que a partir de una serie de entradas que tienen información del sistema, es capaz de predecir una señal. En este caso, como os comentaba, el valor predice el valor medido por el caudalímetro 1. Y después tenemos un segundo sensor, que es el sensor que se encarga de detectar la anomalía, y esto lo hace en base a la diferencia o al desvío que puede haber entre la señal predicha por el modelo híbrido inteligente y la señal real medida por el sensor. Si esta diferencia excede un determinado rango indicado por el usuario, entonces se determinaría la aparición de una anomalía y a la salida del sensor aparecería el valor predicho. Y si el número de anomalías consecutivas excede el número max phase, pues en ese caso entonces se determinaría el fallo en el sistema, ¿no? Entonces, si nos centramos en el primero de los bloques, ¿cómo lo hemos implementado? Pues digamos que tenemos 2 partes. Una primera parte que va a ser la parte de clustering y otra parte la parte en la que nos vamos a centrar más en el modelado. Como veíamos anteriormente, parece evidente que el sistema funciona en distintos regímenes de funcionamiento. Como veíamos, como el caudal iba aumentando y variando, disminuyendo en función del tiempo según la pala que estuviese siendo manufacturada, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que el sistema, en realidad, el conjunto de datos del que disponemos, en realidad debería estar organizado en distintos grupos o clústeres, ¿no? Es por ello que entendemos que el procedimiento para llevar a cabo un modelo debería ser este que os mostramos en pantalla. A partir de un conjunto de datos se llevan a cabo técnicas de clustering, de agrupamiento de datos y, en este ejemplo, si imaginamos tres conjuntos de datos, para cada uno de los conjuntos de datos llevaríamos a cabo un modelo. De esta manera, tenemos entonces 2 partes, ¿no? Una parte de clustering y otra parte de modelado. En la parte de clustering nos hemos inclinado por utilizar el método K-means, que es una técnica no supervisada de agrupamiento en el que es el usuario el que le indica a la técnica, digamos, el que indica el número de clústeres en los que quiere dividir el conjunto de datos. A partir de ahí, en base a una función de error, que es básicamente buscar minimizar las distancias euclídeas de cada uno de los puntos de los clústeres a su centroide, en base a eso,
pues se van, digamos, generando o etiquetando los datos para determinar a qué grupo pertenece cada uno, ¿no? Y una vez después tenemos el conjunto de datos ya etiquetado, ya todos los datos están agrupados, llegaríamos a la parte de modelado empleando técnicas de regresión. La primera técnica de regresión es el perceptrón multicapa, ampliamente utilizado y muy conocido, ¿no? Para el cual, bueno, pues voy a hacer una muy breve introducción de su funcionamiento, retrotrayéndome un poco a la primera neurona artificial empleada a mediados de los 40, ¿no? Inventada a mediados de los años 40 del siglo pasado. Y básicamente lo que pretendía esta neurona artificial era obtener una función de salida en base una función y en base a una serie de entradas x1, x2 hasta xn, otorgándoles a cada una de esas entradas unos pesos omega 1, omega 2 hasta omega n. A ese sumatorio de pesos le añadiríamos también un pequeño umbral y lo pasaríamos por lo que se conoce como una función de activación, que en este caso es una función de activación tipo step, empleado únicamente para clasificación, en este ejemplo que vemos aquí. Y digamos que de esta sencilla topología llegamos al MLP como lo conocemos, en el cual contamos con una capa de entrada, una capa de salida y una o más capas intermedias. En nuestro caso siempre vamos a trabajar con únicamente una capa intermedia. Y básicamente, bueno, pues comentar que todas las neuronas de una capa están conectadas con las neuronas de la capa contigua, cada una de ellas con un peso, como veíamos en la neurona artificial de la diapositiva anterior, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta técnica para tratar de aproximar, utilizar un modelo de regresión del sensor del caudalímetro 1. Y la segunda de las técnicas es la técnica de SVR, que parte del concepto de las SVM, que muy rápidamente voy a pasar por encima de él, y es básicamente tratar de llevar un conjunto de datos a un espacio de mayor dimensión para, a partir de ese espacio de características, llevar a cabo en su momento con las SVM clasificación y en caso de SVR la regresión. Podemos ver un ejemplo en pantalla de cómo un conjunto de datos en 2 dimensiones que tiene, digamos, 2 grupos, al aplicarle un kernel, una función de kernel, al mapearlo en un espacio de mayor dimensión, cómo ese conjunto de datos puede ser fácilmente clasificado con el uso únicamente de un plano, ¿no? Entonces, bueno, estas serían, digamos, las 2 primeras partes, una primera parte de clustering, otra segunda parte del lado. ¿Y qué hemos hecho para validar? Bueno, pues hemos empleado kfold. El ejemplo sencillo de kfold con k igual a 3, pues lo tendríamos en pantalla, ¿no? Dividir el conjunto de datos en 3 y luego ir desplazando el conjunto de datos empleado para testear, de tal manera que de las 3 iteraciones obtendríamos finalmente un error cuadrático medio. Claro, pero lo cierto es que estaríamos en un punto en el que yo divido, imaginemos, el conjunto de datos en C clusters, y entonces tendríamos para cada uno de los C clusters, tendríamos que aplicar, pues para cada uno de esos C clusters, distintos métodos, y para cada método n distintas configuraciones. Entonces, claro, ¿cómo nos quedamos con el mejor? Pues con aquel que tenga menor MSE, menor cuadrático medio, ¿vale? De tal manera que para cada clúster C, para cada método M, tendremos n configuraciones y nos quedaremos con aquella que otorgue menor error cuadrático medio. Finalmente, la topología de módulo sería la que vemos aquí. Una vez el sistema está entrenado, para una nueva entrada, el sistema acudiría y se quedaría únicamente con la salida correspondiente al modelo del cual el dato pertenece. Si suponemos que el dato pertenece al clúster 2, pues entonces la salida predicha será aquella que diga el modelo correspondiente al clúster 2. Y una vez explicado cómo se ha implementado y un poco el principio de funcionamiento de ese modelo híbrido inteligente, nos vamos a centrar entonces en el segundo de los bloques, que es el bloque del sensor virtual, y que tiene a su vez 3 subbloques. Un primer bloque que le llamamos ahí fault block, el cual únicamente pues, mide la diferencia entre la señal predicha y la señal real, y mide o determina si está dentro o no de un rango especificado por el usuario. Tendríamos otro bloque, un bloque contador, que sería el encargado de ir contando de manera sucesiva cuántas medidas erróneas se han producido, pues eso, de manera sucesiva, ¿no?
Y tendríamos finalmente el bloque selector de salida. Diría, bueno, pues voy a dejar pasar la señal real si no existe anomalía, voy a dejar pasar la señal predicha en caso de que lo existiese. En caso de que se produzcan n anomalías consecutivas, pues entonces el sensor dejaría de emitir señal y ese sería el funcionamiento del sistema, ¿no? De este bloque. ¿Qué experimentos y resultados hemos llevado a cabo? Bueno, pues como comentábamos, teníamos información del sistema. En este caso hemos utilizado como información del sistema el estado actual y estados anteriores de los caudales, presiones y caudalímetros, bueno, en general de cada una de los medidores de presión. Y también tenemos como información, como entrada del sistema, el caudal anterior y 2 veces anterior que queremos estimar. Y como salida, evidentemente, pues el caudal en la línea 1. Bien, continuando con los experimentos y resultados, hemos validado con un K-fold con K igual a 10 y luego hemos barrido, pues, en la técnica K-means hemos barrido el número de clústeres. Con respecto al perceptrón multicapa también hemos barrido el número de neuronas en la capa oculta, manteniendo fijas las funciones de activación de la capa intermedia y de la capa de salida. Y en el caso de la SVR, pues hemos utilizado el algoritmo de la toolbox de MATLAB que, digamos que de alguna manera optimiza los hiperparámetros del hiperplano, utilizando la función radiobasis. Finalmente, ¿qué hemos obtenido como resultados? Pues una configuración con 7 clústeres. Como podemos ver, cada uno de los clústeres tiene una configuración diferente, siempre con redes neuronales, pero variando las neuronas en la capa intermedia y con errores relativamente o significativamente bajos de predicción, ¿no? Y no nos hemos quedado, evidentemente, únicamente con la tabla. Podemos observar en esta diapositiva cómo evoluciona un valor real, el valor estimado por nuestro modelo híbrido inteligente y la desviación entre ambos valores, el real y el estimado. Podemos ver cómo la desviación nunca es mayor de 0,1, lo cual es un valor significativamente bajo, ¿vale? Esto evidentemente está testeado lógicamente con datos que no han sido utilizados para entrenar, evidentemente. Si nos centramos en todavía más experimentos que hemos llevado a cabo, pues nos hemos centrado en generar, digamos, lecturas erróneas en el sensor que queremos, en el cual estamos modelando, medidas que implican saturación, medidas nulas, o incluso medidas que implican, digamos, un degradado del sensor, ¿no? En cualquiera de los casos podemos observar cómo el valor estimado es siempre, digamos, capaz de obviar estas medidas erróneas y predecir el valor real, cómo se determinan y detectan las faltas en la tercera de las gráficas y cómo en la última gráfica podemos ver la salida del sensor virtual, que, como comentaba anteriormente, deberá ser la salida real en todo momento, excepto cuando existen faltas, de tal manera que el valor del sensor virtual, pues en este caso, obvia esos errores puntuales que puedan suceder. Pero finalmente, cuando se producen más de n consecutivos errores, en este caso son hasta 10, pues entonces el sensor virtual corta su señal. Bien, estos serían los resultados de la primera de las contribuciones. Como conclusiones, bueno, pues hemos sido capaces de implementar un sensor virtual que además puede presentarse y se presenta como una herramienta útil de cara a un usuario que quiere determinar la presencia de algún evento anómalo en el sistema. Las anomalías en todo momento son detectadas, son aisladas, es decir, no se propagan y además son recuperadas. Somos capaces de sustituir el valor erróneo por uno por el real o por el valor predicho, vamos. Digamos que una de las ventajas, y también puede ser un inconveniente, es que necesitamos la experiencia de un usuario para poder configurar, digamos, de manera adecuada este sistema. Es decir, alguien que nos diga, pues esta desviación es la adecuada o no, ¿no? Entonces necesitamos esa experiencia de un usuario. Lo que decía, puede ser algo ventajoso o ser desventajoso. Y en general todos los modelos de tanto las redes neuronales con distintos clústeres, todos en general nos han dado buenos resultados.
Pasamos, por tanto, a la segunda de las contribuciones. Caso, dado un poco el análisis y las conclusiones a los que hemos llegado en el anterior, esa necesidad de un usuario experto pues nos ha llevado, digamos, a la conclusión que necesitamos buscar algo que nos permita prescindir, digamos, de esa necesidad, ¿no? de acudir a una planta y sin esa experiencia poder detectar la aparición de una anomalía. Entonces nos vamos a las técnicas de tipo One Class. En este caso, el artículo lleva como título Anomaly Detection Based on One Class Intelligent Techniques sobre a Control Level Plant, publicado en el IFPR y también perteneciente al Q1. En este caso, vamos a llevarlo a cabo sobre una planta de control de nivel y vamos a llevar a cabo, como decía, un enfoque de tipo One Class. La planta de control de nivel de laboratorio, en este caso es la que vemos aquí, vemos el esquema y también la fotografía. Contamos con dos tanques, un primer tanque en la parte inferior, que sería el encargado de almacenar el agua y de abastecer de agua al depósito objetivo, que sería el depósito de la parte superior. Todo esto se hace con una bomba centrífuga accionada por un motor trifásico, a su vez accionado por un variador de frecuencia. El objetivo es mantener constante el control, el nivel del depósito. Estamos midiendo siempre a través de un sensor de ultrasonidos y además contamos con dos válvulas de descarga, una es manual y la otra es una válvula proporcional, que en este caso es lo que utilizaremos nosotros para generar anomalías de manera real. Bien, lo cierto es que hemos monitorizado la señal de control, la señal de error, los coeficientes de la planta obtenidos a través de la técnica RLS, el set point y también la variable de proceso. Ese es el dataset con el que vamos a trabajar y en este caso el conjunto de datos correspondiente al funcionamiento adecuado lo hemos considerado con la válvula eléctrica completamente cerrada, 5.400 muestras teníamos para ese caso, y hemos probado cuál es el umbral de detección del sistema OneClass abriendo de manera proporcional la válvula eléctrica, ¿no? Un 10%, 30, 50, 70 y hasta 90%, es decir, generando de manera real anomalías en el sistema para evaluar si los sistemas OneClass son capaces de detectar anomalías sin la necesidad de un usuario experto. ¿Qué topología tendría el clasificador? Pues tan sencilla como la que vemos en pantalla. Ante una nueva entrada, esta iría al clasificador y el clasificador nos diría si existe o no una anomalía. Y bien, como comentaba antes, los clasificadores OneClass quieren modelar únicamente el correcto funcionamiento del sistema, la única clase conocida. Todo aquello que no sea conocido será etiquetado como anomalía. Una de las opciones es el empleo del contorno convexo. Tenemos un ejemplo en 2 dimensiones en pantalla de cómo ante una determinada aplicación y una serie de puntos, pues se determina el contorno convexo como el área la cual encierra sus puntos y, por tanto, determinaría el correcto funcionamiento del sistema. Esto lo podríamos calcular también incluso en 3 dimensiones. El principal problema de utilizar el contorno convexo sería que cuando nos vamos a dimensiones de mayor orden, y eso es muy común en aplicaciones industriales, evidentemente, pues entonces en ese caso el coste computacional es significativamente elevado y crece de manera exponencial con la dimensionalidad de los datos. Entonces, hemos optado por la técnica de contornos convexos aproximados, que lo que pretende hacer es obtener una aproximación del contorno convexo del conjunto de datos. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de proyecciones aleatorias en 2 dimensiones. Tenemos un ejemplo sencillo en esta diapositiva. Podemos ver en 3 dimensiones un conjunto de datos de entrenamiento, puntos en negro, obviamos de momento el punto rojo, y vemos cómo llevamos a cabo o proyectamos en 2 planos aleatorios el conjunto de datos. Entonces, el procedimiento consistiría en calcular el contorno convexo en 2 dimensiones de cada una de las proyecciones, sería como hacer una foto en 2 dimensiones del conjunto de datos, y el criterio para determinar la aparición o no de una anomalía, que sería el punto rojo, vendría determinado por las siguientes reglas. Si el punto rojo o la anomalía está fuera de al menos uno de los contornos convexos de una de las proyecciones, entonces la anomalía
estaría detectada. En este caso podemos ver cómo el punto rojo estaría fuera de la primera de las proyecciones, entonces es condición suficiente para determinar que existe una anomalía. Además, este sistema tiene la posibilidad de hacer, digamos, el proceso de detección de anomalía más laxo o más estricto a través de un parámetro lambda. Lambda mayor que 1, digamos que hacemos el sistema más laxo, aumentamos esa superficie obtenida con el contorno convexo y con lambda menor que 1 la reducimos. El segundo de los métodos, o la segunda de las técnicas que hemos empleado es el autoencoder. El autoencoder es básicamente una red similar al perceptrón que veíamos anteriormente, que lo que busca es obtener a su salida su entrada reconstruida, pero es que además lleva a cabo en la capa intermedia una reducción dimensional de tipo no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando entrenemos esta red neuronal con conjunto de datos respondientes al correcto funcionamiento, se van a ajustar los pesos y en el momento en que llegue una anomalía como dato de test, la diferencia del dato anómalo en la capa intermedia va a ser lo suficientemente diferente como para que el error de reconstrucción sea elevado. Entonces, ese error de reconstrucción sería el criterio para determinar la aparición de una anomalía en este sistema, en esta técnica. Y por último, también hemos probado con las SVMs, mismo principio que anteriormente. En este caso, en su uso para OneClass, se trata de buscar un plano o implementar un hiperplano que maximice la distancia entre el conjunto de datos, que todos deberían ser clase objetivo, clase perteneciente al correcto funcionamiento, maximizar la distancia entre el origen y ese conjunto de datos. Y basaremos la pertenencia o no de un dato de test a la clase objetivo en base a la distancia que exista a ese hiperplano. Con respecto a la validación, ¿qué criterio hemos seguido y qué indicador hemos seguido para determinar en este clasificador? Bueno, pues hemos utilizado el área debajo de la curva. Lo cierto es que partimos inicialmente de la matriz de confusión, pero finalmente llegamos a la conclusión de que el área bajo la curva, digamos que sirve como un parámetro representativo del comportamiento del sistema, es insensible ante variaciones en la distribución de las clases, lo cual es positivo especialmente en los casos en los que nos atañe en OneClass, y es el criterio que vamos a utilizar para determinar cuál es el mejor clasificador. La validación muy sencilla y similar a la que empleamos con el modelado, que sería con kfold. El ejemplo lo tenemos aquí con kfold igual a 3. Es evidente que no vamos a entrenar con las anomalías, por lo tanto las anomalías siempre se utilizan para testear. Y en este caso, pues con kfold de k igual a 3, digamos que en cada una de las iteraciones, uno de los grupos se va mandando a la parte de test, obteniendo finalmente un AUC medio de todas las iteraciones, ¿no? Finalmente, la mejor configuración será aquella que obtenga pues, el mejor AUC, la mejor área de bajo. Como experimento, pues hemos dado como entradas del clasificador una señal de control, la señal de error y también los coeficientes de la planta. Kfold igual a 10 y además del no acondicionamiento de los datos, como hacíamos en la primera contribución, hemos probado también a condicionar los mismos con un acondicionamiento de 0 a 1 y con el acondicionamiento Z-score. Hemos barrido los distintos parámetros de cada uno de las técnicas, tanto contornos convexos aproximados, autoencoder, como también SVM, y también las anomalías testeadas. Como comentaba antes, pues el 10, 30, 50, 70 y 90% de apertura de la válvula de salida. Finalmente, estos son los resultados a los que hemos llegado. Como podemos observar, en todos los casos estamos obteniendo un valor muy bueno, en torno siempre por encima del 99%. Los tiempos de entrenamiento son bastante dispares. Lo cierto es que, evidentemente, utilizar mayor número de proyecciones nos asegura una mayor aproximación del contorno convexo, pero también un mayor tiempo de entrenamiento, porque tenemos que ir a acudir, digamos, a más proyecciones para ver si el dato es anómalo o no. Después, con respecto al autoencoder, llama la atención que el acondicionamiento de los datos es fundamental. Cuando no acondicionamos los datos, llegamos a la conclusión de
que el auce es realmente bajo. Y cabe destacar con respecto a las SVM, pues que hemos obtenido muy buen resultado en todos los experimentos que hemos llevado a cabo, ¿no? Entonces, como conclusión, hemos dado un paso adelante, hemos probado con las técnicas One Class, hemos sido capaces de validarlo, estas técnicas sobre una planta de laboratorio real, provocando anomalías reales. Hemos conseguido un comportamiento satisfactorio sin la necesidad de un usuario experto, lo cual, digamos, viene un poco a complementar lo que hemos realizado un análisis detallado, quizás un poco más detallado en la tesis, evidentemente, sobre la influencia del parámetro lambda y también sobre el acondicionamiento de los datos, especialmente cuando usamos redes neuronales, no autoencoders. Y pasamos a la tercera de las contribuciones, la cual, digamos que cierra un poco el círculo de la tesis. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos de nuevo a la primera de las plantas, a la planta de palas de aerogenerador, la cual, pues, evidentemente tiene más complejidad y más complicación que la planta de laboratorio. Y en este caso lo que hacemos es emplear un enfoque One Class. Bueno, tenemos ahí el título de la contribución. Básicamente, vamos a trabajar con la misma planta, vamos a trabajar con la planta de la primera contribución, con el enfoque de la segunda contribución y veremos qué resultados hemos obtenido. Por tanto, misma planta, la topología del clasificador y las técnicas One Class son las mismas, a excepción de que en este caso hemos añadido también la técnica PCA. PCA es una técnica muy conocida y muy empleada, especialmente en tareas de reducción dimensional, pero cierto es que también se puede emplear para One Class. ¿Cómo? A través del concepto de error de reconstrucción. Bueno, PCA lo que busca es encontrar las direcciones del conjunto de datos en las cuales se produce mayor variabilidad. Podemos ver en la figura cómo, pues ante un conjunto de datos de entrenamiento, en puntos negros, podemos ver cómo las direcciones de mayor variabilidad serían la lila y la marrón. ¿Qué criterio utilizamos entonces para detectar la aparición de una anomalía? Pues el error de reconstrucción, que es la distancia que existe desde el punto hasta la proyección. De tal manera que si proyectamos todos los puntos negros hacia la componente y también proyectamos esta anomalía sobre el componente, vemos cómo esa distancia es significativamente mayor, lo cual nos permite determinar que aparece una anomalía. Entonces, hemos incorporado con respecto a la segunda contribución la técnica PCA. Y además, en este caso, ante la imposibilidad de trabajar con anomalías reales en la propia planta de mezclado de bicomponentes, pues hemos tenido que recurrir a generación de anomalías. ¿Y cómo lo hemos realizado? Bueno, pues de la siguiente manera. Supongamos que tenemos 4 muestras, cada una de las muestras con 3 variables. Bueno, pues la generación de anomalías en este caso es muy sencilla y consiste básicamente en de cada muestra escogemos de manera aleatoria una de las variables y la modificamos un determinado porcentaje. La primera muestra modificaremos la segunda variable de la primera muestra, un porcentaje más o menos P%, de la segunda muestra la tercera variable y así sucesivamente. Tenemos aquí otro ejemplo ilustrativo en el que la muestra 1 es convertida, digamos, a anomalía a través del aumento en la primera de las variables. La segunda muestra es convertida a anomalía a través de la reducción en la tercera de las variables. Y la muestra 3 es convertida a anomalía a través del aumento de la segunda de las variables. Con respecto a la validación, hemos seguido el mismo criterio que la segunda contribución. ¿Qué entradas hemos considerado el clasificador? Pues las 4 presiones, los 4 caudales, las 2 velocidades de las bombas, K-FOL igual a 10, el acondicionamiento de los datos es similar. Hemos barrido también, evidentemente, los distintos hiperparámetros de los contornos aproximados, del autoencoder, de las SVM y también de PCA. En este caso hemos probado a modificar el 5% del conjunto de datos para convertirlo en anomalías y la desviación empleada para anomalías del 25%. Obteniendo de nuevo, como vimos, resultados más satisfactorios, siempre por encima del 95%. Vuelve a destacar los contornos convexos aproximados, en este caso con un tiempo de entrenamiento de casi unos 15 minutos,
que es elevado no teniendo en cuenta, o no mucho teniendo en cuenta el autoencoder, que comentaremos ahora, pero en este caso vemos que el número de proyecciones es significativamente elevado, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de dimensiones, pues más proyecciones tendremos que hacer para tratar de asegurar que estamos, digamos, aproximando bien el contorno convexo. En este caso, el autoencoder sí ofrece buenos resultados, pero un tiempo de entrenamiento excesivo. Estamos trabajando con 9 neuronas en la capa intermedia y, bueno, pues lo cierto es que el tiempo de entrenamiento es más que considerable. Con respecto a los SVM, siempre funcionan de manera bastante aceptable, siempre con tiempos de entrenamiento relativamente pequeños. Y es importante, bueno, cabe destacar que PCA digamos que aparece aquí, se erige como la técnica más rápida, con un comportamiento muy bueno y también como una técnica que, a pesar de la sencillez, pues Esteban, también hay que perdona. tener en cuenta. Esteban, ¿Perdón? ¿me Sí, escuchas? sí, Sí, perdóname, pero te es oigo. que casi estamos al final. Por eso intenta llegar a la conclusión, ¿vale? Vale, vale, perdona. Oh, ok. Bueno, entonces pasamos un pelín por aquí. A ver, que se me quedó un poco parado esto. Bueno, pasamos entonces a las conclusiones finales. Hemos conseguido desarrollar de manera satisfactoria las propuestas, con buen comportamiento a la hora de supervisar la ocurrencia de anomalías. Fueron detectadas de manera distinta y generadas también. Y además tienen un enfoque versátil y con gran potencial, porque lo cierto es que no nos queremos tampoco únicamente ajustar a estas tres contribuciones. Lo cierto es que hemos trabajado con el ámbito de la medicina, hemos trabajado también con el ámbito de la energía, siempre ofreciendo muy buenos resultados ambas técnicas. Rápidamente, para terminar, me voy a centrar muy rápido en los trabajos futuros y, bueno, las dos últimas pinceladas. Nos gustaría aplicar como trabajos futuros este sistema para el diagnóstico de sistemas, también para desarrollar sistemas tolerantes a fallos. Evidentemente, como trabajos futuros, analizar distintas técnicas que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, tanto para clustering, modelado como para OneClass, validarlos en más campos de aplicación. Y si nos centramos en los trabajos futuros del sensor virtual, pues buscaríamos también la posibilidad de extraer conocimiento de los datos, implementar una topología distribuida sobre el sistema, de tal manera que tendríamos un sensor virtual en cada uno de los sensores hardware y de esta manera pues quizás localizar la anomalía en cuanto aparezca. Después, realizar un sensor adaptativo que vaya reentrenándose online conforme va funcionando la planta. Y si nos centramos en los trabajos futuros relacionados con las técnicas OneClass, pues desarrollar topologías OneClass híbridas combinadas con clustering, tener también en consideración la evolución de la planta conforme se va utilizando, combinar la detección de anomalías con las técnicas de recuperación, con el modelado, con imputación, etcétera, y desarrollar técnicas de generación de anomalías que hemos advertido que es ¿no? Y ya para acabar, bueno, me gustaría un poco sacar, como comentaba antes, esa foto de todo lo que hay detrás o a lo largo del trabajo de la tesis. Hemos conseguido el premio al mejor Data Fusion Paper entre más de 400 papers que fueron presentados en 7 congresos, en Ávila en 2019, como podéis ver, relacionados. También 15 JCRs, de los cuales 7 pertenecen al Q1, 17 publicaciones internacionales, 2 nacionales, publicaciones en congresos internacionales, perdón, 2 libros de investigación. Y ya para terminar, comentar que justo en la época en la que se llevó a cabo la defensa de la tesis, estábamos pendientes de revisión de un artículo que realmente es la aportación final de esta tesis, que es mejorar la técnica de contornos convexos aproximados, y que tuvimos la suerte de que fuese presentada y publicada en el Journal Information Fusion de factor de impacto 13,669,
que está de primero en la disciplina de Computer Science, Theory and Methods, y de segundo en la de Computer Science, Artificial Intelligence, la cual, bueno, pues básicamente muy rápido hemos conseguido evitar los problemas que nos daban los contornos convexos aproximados, como podemos ver en pantalla, ciñéndonos, digamos, a conjuntos de datos no convexos en cada una de las predicciones. Y bueno, sin más demora, disculpad el retraso en el que haya podido incurrir. Muchísimas gracias por la atención y quedo a vuestra disposición. Gracias, Esteban, gracias. Es solo un consejo. Cuando te he intervenido, esto es así. Si te dicen 30 minutos, debes adaptarte a 30. Corto, vale, pero hay que adaptarse al tiempo porque el tiempo es parte del tema, parte de la defensa, si es premio o plaza o tesis doctoral. El tiempo es factor importante que demuestra la capacidad del candidato o del alumno para transmitir su tema al público. Entonces, cuando te he parado, porque es factor importante. ¿Ok? Muy bien, sí, reitero mis disculpas, vaya. No pasa nada, pero es un consejo más que una crítica, es una crítica constructiva para futuras veces, porque ya te esperan plazas, te esperan defensas, ser miembro de... Entonces, el tiempo es parte esencial, es un consejo nada más.